bien. Pues la verdad que me alegro mucho de ver algunas caras que son Daniel. conocidas. Todos, Mm, bien, para aquellos que no hemos tenido todavía la oportunidad de conocernos. Pero bueno, sobre todo dar la bienvenida desde GB Unidos a este tercer encuentro de NG Contact y que vamos a poder disfrutar durante esta tarde-noche. Mi nombre es Daniel García, y sobre todo mi papel en este caso va a ser el hacer de moderador de todo este evento. Comentaros que el tema que estamos tratando en estas sesiones, la verdad que es un tema central muy interesante. Yo creo que ahora más que nunca es primordial, es necesario, porque cada vez más necesitamos oír y escuchar acerca de la esperanza. Creo que con la que nos está cayendo a todos, creo que es lógico pensar que nosotros tenemos una esperanza, la podemos compartir y podemos ser transmisores de esta esperanza a nuestro alrededor. Yo quiero daros una buena noticia, y es que tenéis a vuestra disposición los dos eventos anteriores que se han celebrado en modo de material, como es el manual de supervivencia en tiempos de crisis, como cuando el túnel se alarga y el camino se estrecha, y lo podéis encontrar en la web de Por fin es lunes, en el apartado de documentos. Ahí podéis descargar y tenéis también toda esta información de las dos ediciones anteriores. El tema de hoy es 8 movimientos esenciales para una esperanza que impacta. Y como ya sabéis, antes ya hemos hablado, la persona que nos va a dirigir esta sesión va a ser Lidia Martín. Yo sé que para muchos presentarla es una obviedad, muchos ya la conocéis o la hemos oído en alguna de las intervenciones o hemos leído alguno de sus artículos o libros, pero permitirme solamente una breve mención. Ella es licenciada en psicología y realizó el máster en psicología clínica y de salud en la Universidad Complutense de Madrid. Tiene una trayectoria de 18 años ejerciendo la profesión y atendiendo a las personas en ese ámbito personal, pero con el tiempo ella ha desarrollado una de sus pasiones, y así ella también lo comparte, que es la comunicación. Y lo ha hecho en dos maneras muy distintas. Por un lado, a través de las conferencias como la de hoy, a través de talleres, a través de cursos en diferentes medios, pero también de una forma escrita, a través de artículos como, por ejemplo, publicados en Protestante Digital, o libros que algunos ya no son como muy familiares, ¿no? Como Educar a los hijos en la era digital, El rescate de los padres adolescentes, Educar a los adolescentes sin morir en el intento, o que las circunstancias no nos pillen desprevenidos. Y me gusta luego que añade otra vez, ¿no? Porque realmente es algo que está como muy latente. Sin embargo, aunque es verdad que es su pasión, hay otra pasión. Ella tiene otra pasión, yo creo que incluso mayor, que es el poder dedicarse en parte a la artesanía. Y lo que es la artesanía, sus capacidades también manuales, ha hecho pues realmente unas obras fantásticas. Lo que me encanta es que puede conjugar las dos cosas, la parte profesional con la artesanía, de tal manera que ha podido fundar la Fundación Previa, permitiendo así, como muy bien su nombre indica, difundir toda esa información antes de, previo a situaciones de problemas que nos podamos encontrar, y que si estamos previamente preparados a ello, está claro que nos va a ayudar, ¿no? Así que, sin más, decir que es esposa, madre y sobre todo miembro activo de la Iglesia, de la comunidad cristiana de Icono, que es la parte que es para nosotros más importante, nuestra parte y perspectiva cristiana. Sin más, vamos a darle paso. Sí que me gustaría hacer una pequeña oración, orar, para que el Señor nos ayude, nos bendiga esta tarde. Y luego también añadir que durante esta impartición de Lidia, podéis tener a vuestra disposición el chat del Zoom para que podáis ahí plantear cualquier pregunta, cualquier duda que tengáis, para que luego, una vez finalizada la exposición de Lidia, podamos tener ese tiempo de ruegos y preguntas, y ella pueda también responder a alguna inquietud, alguna duda que podamos expresar a través de este medio. Así que vamos a inclinar nuestros ojos y vamos a pedir a Dios que nos ayude también en esta tarde. Sí, Padre, gracias por la oportunidad que tenemos de poder disfrutar, de participar de este evento a través
de esa manera tan especial como es la tecnología y como es el Zoom. Gracias, Señor, por ello. Señor, queremos que tú estés presente esta tarde, que estés en medio de nosotros, que tú dirijas todo este evento. Y Señor, también queremos darte las gracias porque aún a pesar de que muchos de nosotros tal vez venimos ya después de una jornada laboral cansados, sin embargo estamos ilusionados en poder tener ese tiempo de recibir. Y te pedimos, Señor, que ayudes a abrir nuestra mente, a saber escuchar, a saber reflexionar de todo lo que podamos escuchar a través de Lidia para que nos ayude a aplicarlo y a tenerlo presente en nuestros corazones, pero también en nuestras mentes. Señor, gracias porque en esta situación que estamos viviendo de incertidumbre, de inseguridad, en una situación difícil, podemos, como hijos tuyos, reconocer que tú eres nuestra esperanza viva, que tenemos un mensaje tremendo, que podemos ser ese transmisor de este mensaje al entorno en el que nos movemos, en nuestra vida personal, familiar, laboral, en cualquier ámbito, Señor, podemos ser esos embajadores de esa esperanza que en un entorno tan difícil y que para muchos es tan desanimante, Señor, nosotros podemos tener una mirada más allá y es una mirada a tu persona, Jesús. Gracias por todo. En tu nombre te lo agradecemos. Amén. Y ahora sí, ahora ya sin más, doy paso a Lidia para que pueda dar el tema de esta tarde. Muchas gracias. Ahora sí se me escucha. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, me gusta veros a todos. No os conozco a todos, pero bueno, un placer estar. Gracias por la invitación, en primer lugar. Y me uno a quienes ya han felicitado por la iniciativa, porque efectivamente en tiempos de este tipo, como estamos viviendo, que es tan difícil hacer todo, porque todo se ha complicado, desde ir al supermercado a organizarse con los niños en casa y esas cosas, pues poder tener encuentros de este tipo, siendo que hemos echado tanto de menos además, pues eso, los encuentros presenciales en todos sus niveles y formatos como estábamos acostumbrados, a nivel de iglesia, a nivel de GBU y todo esto, pues poder tener aunque sea esto, que no es poco, ni lo vamos a minimizar, ¿vale? Pues de verdad, a mí me encanta, creo que es bueno, he disfrutado de las dos ponencias anteriores, espero disfrutar de esta, aunque lo pasaré un poco peor que cuando me toca de oyente, pero en cualquiera de los casos yo creo que somos unos privilegiados y es una etapa difícil efectivamente, pero además podernos juntar para hablar de esperanza. Y yo lo agradezco especialmente porque casi siempre me llaman para hablar de temas feos. Entonces, hoy me llaman para hablar de otro tipo de tema y digo, lo agradezco mucho más. Así que, bueno, merece la pena. Vamos a dedicar un tiempo, ser muy intencionales, en ser muy prácticos. Soy muy poco teórica, lo reconozco, y eso puede ser muy bueno o muy malo a lo mejor, pero voy a intentar que ya lo procuramos desde el título y lo habréis intuido, vamos a intentar ser muy, muy concretos y muy pragmáticos para efectivamente tener muy identificados cuáles son, desde mi humilde punto de vista, que vosotros podéis tener otro y no tengo por qué acertar, algunos movimientos esenciales. Yo he destacado 8, podríamos añadir otros, quizá alguno puede pareceros redundante, el número es lo de menos. Lo que sí que queremos es, en una época como esta, tan difícil, ser muy estratégicos, muy prácticos, porque como decía Daniel, tenemos un mensaje espectacular que compartir, tenemos el mejor mensaje, tenemos la esperanza en letras mayúsculas, pero no siempre hemos sabido ni sabemos compartirlo. Y en épocas difíciles como estas parece que se hace todavía más cuesta arriba, más difícil a veces, ¿no? Si ya era difícil a veces hablar del Evangelio con naturalidad, pues ahora vivirlo con naturalidad y expresarlo con naturalidad en medio de toda esta pandemia se hace tremendamente complicado. Así que quizá el volver a ciertos fundamentos, el recordarnos cosas que sin duda sabemos, ¿eh? Yo hoy no voy a inventar la rueda, lo que voy a hacer de alguna manera es sistematizar, digamos, algunas propuestas y darle un poco de orden a algunas ideas que os quiero trasladar. Van a ser cosas que conocemos, pero que quiero plantear de una forma, como digo, muy práctica para que podamos de alguna forma empezar, si no lo hemos hecho ya, que creo que lo hemos hecho, pero podemos profundizar siempre,
dar movimientos prácticos, concretos, que nos lleven a acciones específicas para poder alcanzar a otros con esa esperanza. Ojo, en medio de un momento en el que nosotros mismos nos estamos teniendo que reencontrar con esa esperanza de una forma especial, particular, porque las cosas las estamos viviendo de manera muy difícil y estamos, perdóname la expresión, bregando con nuestro propio caos a la par que intentamos enfocar lo que vemos fuera del caos externo, ¿no? Así que creo que lo necesitamos reencontrarnos con la esperanza, necesitamos también, por otra parte, trasladar esa esperanza. El mundo necesita esperanza en un tiempo como este, ni siquiera lo saben muchas veces, esa es la gran tragedia, que ni siquiera se saben, digamos, necesitados de esa presencia del Señor en sus vidas, y nosotros que lo tenemos, a veces creo que también perdemos en muchos momentos el norte, nos despistamos y vivimos como aquellos que no tienen esperanza, ¿no? Así que bueno, yo creo que esto nos va a servir a nosotros, por una parte, a un nivel interno, personal, como iglesia que somos, nos debe servir para llevar esa esperanza. Voy a compartir pantalla, espero que funcione todo como debe. ¿Me podéis confirmar, por favor, que veis correctamente la pantalla? ¿Veis las Que lo vemos, diapositivas? ¿eh? Sí, ¿Veis sí. el título? Fenomenal. Sí, Muy bien. sí. Genial. Cuando todo funciona, qué bien, ¿eh? Bueno, pues hemos llamado así 8 movimientos esenciales para una esperanza que impacta. Habréis visto por ahí muchas veces lo de una esperanza que importa. También importa, no pasa nada, ¿vale? Pero es verdad que quería tener esta palabra del impacto bien reflejada en el título, porque vais a ver que es casi lo que creo que debería ser nuestra obsesión en este momento. Por eso he escogido también ese icono de la diana, ¿no? Tenemos la esperanza, pero no necesariamente a veces llegamos a trasladarla de una manera que se llegue a hacer relevante para quien escucha, ¿no? Yo hoy no me voy a centrar en un texto bíblico único, voy a estar de hecho yendo y viniendo, no soy mucho de andar dando citas, pero sí que vais a reconocer muchos conceptos, muchos textos que son muy familiares para nosotros, pues como gente conocedora del texto bíblico. Y lo que voy a intentar es que podamos tener un enfoque doble a la hora de examinar estos movimientos, ¿no? Por una parte, vamos a intentar ser muy preventivos. Estos 8 movimientos nos ayudan a no desconectarnos del mundo en el que estamos. No somos del mundo, pero estamos en el mundo, y cuando pretendemos alcanzar al mundo con esperanza, necesitamos estar conectados con aquellos a quienes queremos trasladar esa esperanza. Así que a un nivel preventivo creo que hay cosas que nos van a proteger de ciertos errores, de ciertas problemáticas que se dan muchas veces a la hora de transmitir esa esperanza, y voy a abordar algunas de ellas. Y luego, por otra parte, a nivel paliativo, ¿no? La gente está muy desesperada, lo vemos constantemente los que trabajamos en atención psicológica, lo estamos viendo muchísimo en la consulta. Mucha sensación de frustración, de impotencia, de incertidumbre, ¿cuándo va a terminar esto? Y nosotros mismos estamos a veces también, ¿no? en esa tesitura difícil de hacernos muchas preguntas, de no entender el porqué de ciertas cosas, luchando con nosotros mismos en nuestro fuero interno porque queremos confiar en el Señor y sabemos qué es lo que debemos hacer. Pero luego están nuestros sentidos y nuestros ojos que nos recuerdan que hay cosas que no vemos, y estamos en esa cosa, ¿no? del vivir no por vista, sino por fe, pero cuánto nos cuesta, ¿no? En muchas ocasiones. Así que creo que estos movimientos, que al fin y al cabo son un plan urgente, que nos van a ayudar a nivel personal y a nivel de comunicación, nos van a orientar, así lo deseo, y luego podremos también comentarlo, ¿no? Cuando estemos en ese espacio más de coloquio. Voy a ver si soy capaz de conseguir poder, que no lo estoy consiguiendo en este momento, pasar de diapositiva. Un segundito. Esperemos que la técnica no se nos ponga en contra. Ahora sí. Vale. Primer movimiento del que quiero hablar. Vivimos en una época de caos. Esto yo creo que no le pasa desapercibido a nadie. Y creo que a veces tenemos una tendencia, cuando vemos un problema, somos muy lanzados en procurar intervenir, ¿no? Cuando algo se nos presenta de la manera que se ha presentado la pandemia o cualquier crisis que se nos presenta en la vida,
queremos resolver rápidamente. Pero tengo la sensación de que demasiadas veces nos estamos saltando ese paso previo de observar. Observar el caos puede ser muy frustrante, puede ser muy desesperanzador, pero cuando tenemos el propósito de intentar entender lo que está pasando delante, incluso en el caos a veces podemos encontrar ciertos patrones. Creo que esto nos ayuda a poder hacer como hace un cirujano, en definitiva, que es antes de meter el bisturí en cualquier parte, hace una serie de pruebas diagnósticas, intenta distinguir bien cuál es el tejido muerto del tejido vivo, intenta tomar decisiones previas. En medio de lo que estamos viviendo, nos encontramos con dos tipos de caos. Uno es el caos interno que cada uno de nosotros estamos viviendo. Luego está ese caos externo que vemos fuera de cómo suceden las cosas. Todos tenemos la sensación, o la hemos tenido al menos, de que en buena parte se está teniendo que improvisar muchísimo porque ninguno veníamos preparados para lo que nos estamos encontrando. ¿Quién está preparado para ciertas crisis en la vida y más de este tipo, global? Pero luego toda esta situación, cuando la observamos de cerca y cuando nos tomamos el tiempo realmente para examinarla bien, descubrimos que buena parte del caos externo tiene que ver con el caos interno de las personas. Aquellos que tenemos a Jesús por unas razones, aquellos que no le tienen por otras. Pero ese caos nos da pistas de hacia dónde debemos dirigir también nuestros pasos para cubrir determinadas necesidades. Buena parte de lo que implica dar esperanza tiene la vinculación directa de esperanza para qué, relacionada con qué. Esa esperanza es respecto a un problema. Y creo que muchas veces los creyentes podemos tener muchas respuestas en términos teóricos, bíblicos, casi somos una especie de trivial andante, pero creo que a veces hemos perdido cierta relevancia en nuestro mensaje porque, como digo, no nos paramos a observar ese caos, no terminamos de darle sentido a lo que estamos observando y queremos hablar de una esperanza, pero pasa un poco como en aquel famoso chiste que muchos habréis escuchado, ¿no? Jesús es la respuesta, ya, pero ¿cuál es la pregunta? Entonces, necesitamos volver de alguna manera a reconocer que nosotros ahora mismo no estamos teniendo todas las respuestas, que nosotros mismos estamos teniendo que buscar al Señor en medio de todo esto. Dar respuestas fáciles nunca ayudó a nadie a darle más validez ni criterio al Evangelio. Necesitamos reconocer que no lo sabemos todo, que nosotros mismos en ocasiones estamos en ese caos y la gran diferencia entre este nosotros y ellos, que es a veces como solemos expresar este tipo de cosas, es que realmente el caos es el mismo, solo que nosotros hemos entendido, gracias a Dios, que necesitamos un Salvador y buscamos esa salvación fuera de nosotros. En este momento se ve a muchas personas intentando chapotear, patalear en medio de este mar que nos absorbe, sin saber muy bien cómo van a sobrevivir. Y la gran diferencia es si tú estás navegando todo esto en medio de tus propias fuerzas o si por el contrario, en medio de ese caos entiendes que tienes que agarrarte de alguien más, que nosotros no podemos salvarnos. Y muchas veces cuando hablamos de esperanza, cuando hablamos del Evangelio, pues nos hemos escuchado dando testimonios de yo antes era y ahora no soy, y estoy feliz por esto y por esto. Y sí, está bien. Pero si no apuntamos hacia Cristo como Salvador, si no rescatamos de alguna manera esa idea de que Jesús es la respuesta a un caos, cierto, pero que más que un concepto tenemos que ver en qué se concreta para la persona específica con la que estamos hablando, cómo es ese caos en esa persona, cuál es su caos externo e interno, cómo puedo hablarle yo con cierta autoridad también desde mi propio caos interno y desde el estar viviendo el mismo caos externo que ella. Bueno, pues la gran diferencia, como digo, entre nosotros y ellos es que realmente Jesús es la diferencia, ¿no? Esa es la esperanza y tenemos que ver cómo Jesús da respuestas concretas a necesidades concretas. No podremos llegar a ese punto si no lo conocemos, si no hemos observado antes. Se nos olvida a veces quizá también, no lo sé, pero me lo decía a mí misma estos días, ¿no? Mientras preparaba esto. Nosotros fuimos ellos. Es decir,
el Señor nos ha rescatado, el Señor nos ha conquistado, vamos a hablar luego también de eso, ¿no? Pero si no recuperamos ese interés genuino que Jesús tenía por las multitudes, y no solo por las multitudes, sino por los encuentros personales, a pesar de las mascarillas, a pesar de la distancia interpersonal, a pesar de Zoom, si no recuperamos todo eso, entonces nos perdemos esa profundidad que hace que las respuestas que demos sean relevantes. Así que observar el caos, como digo, es para mí uno de los movimientos esenciales que creo que son ahora absolutamente importantísimos. En la consulta esto se ve de manera muy clara, ¿no? Es de por sí ya terapéutico cuando haces preguntas a la persona y la persona puede expresar algo de ese caos y puede ponerlo en voz alta y puede darle orden a través de las palabras. Y de alguna manera, al escuchar, al poder tener ese encuentro personal, como los encuentros que Jesús tenía, por ejemplo, con un Nicodemo, con una mujer samaritana, con un Zaqueo, con la familia de Lázaro cuando enferma y muere, todos esos encuentros personales nos dan una visión de lo importante que es el poder acercarnos, ¿no? Aún en medio de toda esta dificultad que estamos viviendo. Quiero ir a un segundo movimiento, y es el de entender los tiempos. Esta es una expresión que yo creo los creyentes nos resuena, ¿no? al mensaje bíblico. Este entender los tiempos tiene que ver no solamente con observar, sino con darle una comprensión a lo que estamos observando, pero además haciéndolo de una manera práctica, leyendo entre líneas cosas que la gente que no ha conectado con Dios de esa manera personal que transforma y que trae esperanza, no puede hacer. Cuando nosotros miramos hacia el caos fuera, creo que es dramático cuando los creyentes podemos estar viendo exactamente lo mismo que ve el mundo. Creo que los creyentes estamos llamados a ver otras cosas, aparte de lo que el mundo ve, aparte de lo que las personas ven. Incluso la persona más intuitiva, que más afinados tiene sus sentidos, no podrá ver o palpar o intuir o captar aquello que el espíritu no le muestre. Y en un tiempo como este tan difícil de discernir, creo que es súper importante recuperar, buscar el que sea el Señor el que nos permita entender los tiempos, que podamos observar de cerca, sin duda, por supuesto sin asimilarnos, lo veremos después, pero además darle una comprensión que sea la que Dios da a lo que está sucediendo. Por supuesto, no podemos poner en boca del Señor cosas que el Señor no diga. De hecho, me echo a temblar cuando veo algunas que otras participaciones, a veces en redes sociales o en foros, en la que algún que otro iluminado evangélico de repente, bueno, pues hace una interpretación de los tiempos que a veces dicen, madre mía, vergüencita ajena me da y no sé si seguir llamándome evangélico, porque creo que todos nos hemos visto en esa dinámica alguna vez, ¿no? Eso me da mucho miedo, no es de esto de lo que estoy hablando. Estoy hablando de poder ver más allá del sufrimiento, poder ver más allá de la pura supervivencia, poder ver más allá de si estoy pudiendo o no tener el bienestar que tenía antes, poder encontrar, porque lo busco y porque el Señor se deja encontrar además y nos permite ver propósito en medio de todo lo que está sucediendo, entendiendo que el Señor no solamente trabaja con nosotros, sino que trabaja con la humanidad como un todo, y que a veces cuando un milagro no llega a nuestra vida, a pesar de que lo estamos pidiendo, esa falta de milagro puede ser el milagro de otro que está observando cómo tú vives tu fe en medio de lo que estás padeciendo, ¿no? Personas que han padecido a lo largo de su vida resuenan en nuestros oídos en estos tiempos de una manera especial. Yo me acordaba estos días, especialmente también valga la repetición, de Job, me acordaba de Pablo encerrado cuando escribe la carta a los filipenses, y de cualquiera de los apóstoles y todo lo que ellos sufrieron en medio de aquella persecución. Y estos días estaba también pues, abordando el texto de Jeremías, por ejemplo, ¿no? Y el precio alto que él tuvo que pagar precisamente por hablar acerca de lo que era el mensaje de Dios en ese momento, en ese tiempo difícil que él vivía. Y lo increíble de todo esto es que en medio de todos esos casos, de esas situaciones, todo eso nos alcanza a nosotros hoy con un propósito que no podemos dejar de ver en este tiempo. Entender la época que vivimos,
poder leer entre líneas, poder hacer, como digo, relevante lo que está sucediendo y lo que estamos teniendo alrededor para que otros puedan ver algo más, no solamente ver enfermedad o ver COVID o ver lo difícil que está resultando todo, ¿no? Así que cuando observamos el caos y podemos ver a personas, podemos olvidarnos de que el objetivo es evangelizar, no, no. Interesémonos por las personas. Las personas necesitan encontrarse con gente que se interesa por ellos, que tiene preguntas que hacerles, que no solamente tiene respuestas sin escucharles, que además puede darles una visión acerca de lo que está sucediendo, que trascienda lo puramente o meramente temporal e inmediato, para decirles, ¿sabes qué? La historia no termina aquí. ¿Cuáles son entonces las necesidades espirituales que podemos palpar a través de esa observación cercana, que nos hablan de vivencias concretas que las personas están atravesando en este momento y que nos pueden ayudar a entonces y solo entonces poder compartirles de cómo Jesús da respuesta a esas situaciones particulares? Y ya digo, no con clichés, no con digamos, respuestas facilonas, no pretendiendo transmitirles la idea de tengo todas las respuestas, sí, mira, esto es así, A lleva a B, y entonces, no, hay respuestas que tenemos, que el Señor ha tenido a bien mostrarnos de manera muy clara, pero hay otras que no tenemos. No entendemos por qué está muriendo tanta gente, no entendemos por qué gente pues que ama al Señor, que le sirve. Lo hemos vivido hace poquito tiempo en Icono, por ejemplo. Una de las personas de nuestro equipo de liderazgo pues fallecía después de 4 meses y medio en la UCI, ¿no? Y te haces muchas preguntas y no podemos tener todas las respuestas. Y una de las, yo creo, de las respuestas más honestas que podemos tener en este momento es decir, ¿sabes qué? Es que no lo entiendo, no entiendo todo. Pero sé que el Señor está al control. Sé que puedo confiar en alguien que no solamente dice que me ama, sino que en Jesús ha demostrado que me ama. Y entonces eso nos da una plataforma absolutamente espectacular para poder trasladar esa esperanza, pero primero hemos escuchado, hemos observado ese caos, hemos procurado entender los tiempos y reconocernos también que a veces los tiempos no son fáciles de entender y que no tenemos todas las respuestas que nos gustaría. Recalibrar es el tercer movimiento que os voy a proponer. Vivimos en una época que no es nueva, aunque nos parezca nueva. Es nueva en algunos aspectos, pero no es nuevo que la única constante en la vida es el cambio. Quizá lo que pasa es que hemos estado demasiado acostumbrados en el último tiempo a un cierto estado de bienestar que nos ha confundido, nos ha distorsionado la visión de la realidad, nos ha hecho creer que teníamos mucho más control sobre la situación, que podíamos preverla, que podíamos anticipar. Y todo esto de la pandemia yo creo que ha puesto muy de manifiesto que desde luego el mundo está en constante cambio, solo que algunos cambios son más evidentes que otros y en este cambio tan global, pues evidentemente a nadie le ha pasado desapercibido esto, ¿no? La única constante, como digo, es el cambio. Y esto significa que en un mundo cambiante también, nosotros creo que tenemos que ser dinámicos. Como pueblo de Dios creo que tenemos que recordarnos, por supuesto, que el mensaje es el mismo, no vamos a alterar el Evangelio para acomodarlo a los tiempos, nada más faltaba, pero sí que tenemos que procurar, creo, ser también relevantes en cuanto a la forma en la que explicamos el Evangelio. Y de hecho, los tiempos marcan algunos caminos, algunos lenguajes a los que sería bueno que también nos acostumbremos, porque eso llega a las personas a las que queremos transmitir esperanza, ¿no? El ajustarnos debería ser un movimiento constante en nosotros, debería ser eh, ese algo que buscamos, que por cierto estaba ya, por ejemplo, en alguien como Pablo, ¿no? Cuando le vemos en Hechos dirigiéndose, por ejemplo, a aquellos que estaban buscando a aquel Dios no conocido, y él adapta, él primero observa lo que está sucediendo allí, conocedor como era de la cultura alrededor y de a quienes les estaba hablando, intenta ver de qué manera puede ser relevante en su mensaje hacia ellos y se dirige a ellos de esa manera diferencial, específica. Estuvo dispuesto, digamos, a amoldarse, no en el mensaje, sí en las formas, precisamente para alcanzar con esperanza a aquellos que necesitaban recibirla y escucharla, ¿no?
Si hemos hecho esa doble mirada de ver las cosas desde el punto de vista humano, reconociendo desde nuestros sentidos el caos en el que estamos, lo que está viviendo el mundo fuera, pero también desde esa mirada divina para ver ese algo más, entonces nos daremos cuenta de que si tenemos una visión distinta acerca de las cosas, tiene que llegar un momento también en que nuestras acciones sufran una modificación. Me llamaba la atención al principio de la pandemia. Escuchaba a algún hermano de alguna iglesia, de verdad, lo digo con todo el cariño, pero me sorprendía. Algunos estaban planteando si quizá no había llegado el momento de comprar un proyector. Yo creo que esto nos hemos quedado atrasados en algunas cosas, nos hemos tenido que subir a la tecnología un poco forzados últimamente, pero quizá era necesario que tema tecnológico, que empecemos a hablar de psicología también, ¿por qué no? Es uno de los lenguajes de nuestro tiempo, luego lo desarrollaré un poquito más. Está cambiando en algo, digamos, la manera en la que estamos trasladando esperanza. Estamos dispuestos a modificar algunas de nuestras tradiciones, de nuestras costumbres de iglesia, de nuestra, pues eso, parafernalia interna, perdonadme la expresión, para llegar a quienes están necesitando esa esperanza. Esta esperanza, tal y como la contamos, le llega a alguien de manera que impacte y, por supuesto, a ver, es el espíritu el que redarguye, el que convence de pecado. Nosotros no tenemos que, digamos, atribuirnos esa función, ¿no? Pero creo que somos responsables, como Pablo lo era, a la hora de decidir cómo iba a dirigirse a unos y a otros. Yo estoy convencida que no se dirigía igual a quienes estaban en la sinagoga que a quienes se encontraba mientras cosía tiendas, que a quienes se dirige cuando están ahí en el Areópago y otras situaciones variadas, ¿no? Cada cual, entonces, en su entorno, ha de recalibrar, como digo, sus acciones en función también del momento particular que estamos viviendo y de ese entendimiento de los tiempos y del momento en el que estamos, ¿no? Y además, como decía antes, sin asimilar el mensaje en un sentido de contenido, sino solamente buscando formas que permitan que también las personas puedan tener un mínimo interés en lo que les estamos explicando. ¿Cuántas veces mucha gente no cruza el umbral de una iglesia porque le da la sensación de estar yéndose a 200 años antes? Y están muy bien los bancos de la iglesia, pero ¿hasta qué punto no están siendo los bancos en parte también un tropiezo para ciertas cosas, ¿no? Ahora no nos reunimos entre cuatro paredes, por lo menos nosotros en Icono no va a ser hasta este domingo y solo si Dios quiere que retomemos las actividades en presencial, pero sin acomodar el mensaje, digo, en contenido, poder trasladar un amor justo, una justicia amorosa en medio de ese caos, poder hablar a las personas de cuál es su situación sin juzgarles, pudiéndoles hablar de pecado, porque la Biblia habla de pecado, pero no con un dedo levantado y funcionando a veces como gueto, como alguien que no se quiere contaminar y que por tanto quiere mantenerse a distancia, pero no se acerca lo suficiente como para poder transmitir esa esperanza, ¿no? C.S. Lewis lo expresaba de esta manera: un amor justo y una justicia amorosa es lo que encontramos en Dios. Un amor que entiende que debe llamar a las cosas por su nombre, sin duda, pero que entiende también desde la misericordia y entendiendo los tiempos que vivimos, que son muy difíciles, no solo por la pandemia, sino porque estamos impregnados de todo tipo de ideologías, de visiones absolutamente humanistas, que colocan al hombre en una posición que no le corresponde y que han decidido sacar a Dios de la ecuación absolutamente. ¿Cómo hacemos para traer una esperanza que traslade del amor de Dios sin, como digo, quitar la parte fea, la que no nos gusta escuchar del mensaje del Evangelio y que como no gusta escuchar muchas veces no nos gusta expresar? Cuarto movimiento. Yo creo que merece la pena que como creyentes podamos también hacer un movimiento de reafirmación equilibrada. ¿A qué me refiero con eso? Creo que en un sentido es reafirmarnos en una identidad sólida como creyentes, pero a la vez en una aproximación real, cercana, como hemos dicho, no asimilada, pero sin que, perdonad la expresión, parezcamos unos tarados. A veces creo que hay una asincronía, una desincronización tan grande entre el Evangelio
tal y como lo predicamos y las necesidades que la gente está viviendo por esa falta de observación, como os decía antes, por esa falta de entender los tiempos, que lo que estamos transmitiendo, en vez de que hemos sido cautivados por el amor justo del Señor hacia nosotros y por esa justicia amorosa, lo que decimos a nuestros hijos de, pues te disciplino porque te amo y porque te amo te disciplino, ¿no? Entonces, cuando nos perdemos eso, parecemos, pues no sé, por ejemplo, cuando escuchamos un mensaje hipertriunfalista, a ver, yo creo que el cristiano ha de vivir en una victoria que muchas veces no palpamos todavía aquí como nos gustaría, ¿no? El Evangelio al final que dice, pues sí, pero todavía no. Me gusta mucho esa forma de expresar lo que tiene Alex San Pedro, ¿no? Sí, pero todavía no. Hay cosas que aquí todavía no vemos. Vale, en esa identidad en la que nos reafirmamos en Cristo, pudiera ser que podamos expresar que el Señor nos ha cautivado, pero sin que estemos dando un mensaje que la gente que lo escucha dice, pero ¿de qué estás hablando? ¿En qué mundo vives tú? Ojo, distinto a lo que Pablo, por ejemplo, expresa en Filipenses, ¿no? Pablo está hablando de algo que, desde luego, sí, sin duda, el Evangelio nos lo expresa. Parece locura para los que no creen, pero es poder de Dios para aquellos que creemos. Vale, pero si nos van a llamar locos, que sea verdaderamente porque el mensaje del Evangelio es locura y no porque parecemos gente que no vive en el mundo real. No sé si me estoy explicando. Creo que hay una diferencia grande entonces entre mostrarnos cautivos, tener un lenguaje distinto como el que tenía Pablo, por ejemplo, cuando él dice, sé que voy a ser liberado por vida o por muerte. Eso le salta a los plomos a cualquier persona. ¿Cómo que por vida o por muerte? Ser liberado será por vida, ¿cómo que por muerte? O que él dé por prioritario, por ejemplo, que el Evangelio sea extendido por buenas o malas razones de aquellos que lo predican, ¿no? Aunque sea por hacerle la Pascua a él que está metido en ese momento en un arresto. ¿Qué pasa con todo esto? ¿Cómo vivimos todo esto? ¿Cómo podríamos entonces mostrarnos firmes en nuestra identidad en Cristo desde una aproximación real, pero a la vez aun aceptando esa bienaventuranza de que si somos vituperados por causa del Evangelio, pues efectivamente bienaventurados somos, muy felices aquellos que sufren por causa del Evangelio, pero que no sea por una falta de estrategia de nuestra parte? Yo creo que estamos llamados también en ese entender los tiempos a escoger las mejores maneras. Dudo mucho que el apóstol Pablo a día de hoy solamente se manifestara o expresara o comunicara por medio de pergaminos. ¿Qué queréis que os diga? Creo que nos toca ajustar algunos de nuestros movimientos, como digo, y reafirmarnos en esa santidad atractiva de la que nos hablaba Pablo Martínez también en las ponencias que tuvimos hace 2 encuentros. Voy a ir un paso más allá, si consigo pasar la diapositiva ahora. Os comentaba antes, os mencionaba un poco por encima acerca de algunos lenguajes que creo que son relevantes, ¿no? en este tiempo. El lenguaje tecnológico, no lo había hablado tan abiertamente hasta ahora, pero ahora sí soy mucho más explícita, ¿no? Las personas hoy en día se comunican por la vía tecnológica. Nosotros nos hemos dado cuenta de que ya no solamente para reunirnos entre nosotros y ser iglesia, digamos, construyendo y edificándonos mutuamente y podernos ver las caras, pues el Zoom, por ejemplo, es una herramienta muy útil. Es que el streaming, el YouTube, el Zoom o lo que sea, nos está permitiendo también tener una proyección hacia afuera, ¿no? Y nos hemos visto obligados, forzados en un sentido, pero creo que va a ser algo muy positivo si sabemos afirmarlo equilibradamente cuando llegue el momento. Antes, Jaume, cuando estábamos previos a entrar, decía, y luego igual nos va a costar incorporarnos a lo que era lo de antes, ¿no? Bueno, no nos hagamos demasiado cómodos. Efectivamente, si Dios quiere, algún día nos tenemos que plantear una normalidad distinta que esta. Pero ¿cuáles son los lenguajes de este tiempo relevantes? Bueno, piensa en las personas con las que tú hablas en el día a día. ¿Cuál es el lenguaje relevante en el que tu vecina del cuarto se entiende contigo? ¿Cuál es, por ejemplo, la aportación que hace el que hoy en día, por ejemplo, podamos hablar desde nuestras profesiones? Yo, por ejemplo, desde la psicología, en este caso, ¿no? Me siento a veces tristemente juzgada, y como yo otros dentro del entorno evangélico, porque en cuanto mencionas algo que suena a psicología, bueno, pues hay quien es muy, muy antipsicología y considera que es que está sustituyendo la palabra por psicología, ¿no? Nada más lejos, por otra parte, pero ¿no nos hemos dado cuenta de que todo el mundo en la calle habla de psicología?
a lo mejor no han acertado en su enfoque del ser humano, están comprando psicología barata en muchas ocasiones. ¿No sería bueno que escuchemos lo que se habla en la calle, podamos discernir ciertas cosas, podamos hablar en un lenguaje que se entiende? ¿Cuánto de la cultura popular, por ejemplo, hemos rechazado? Y no, por no asimilarnos, pues no queremos a veces ver cine, no queremos escuchar determinada música. Bueno, todos esos son lenguajes de la cultura. La tecnología lo es, ¿no? Lo decíamos antes, la psicología lo es, hay otros. Así que, como hacía Pablo en Atenas, ¿no? Ahí cuando vemos en Hechos 17, si no recuerdo mal, justamente esto, pues, oye, vamos a plantearnos cómo recuperamos esos lenguajes y cómo si entendemos y hablamos un lenguaje común, podemos llegar a transmitir esa esperanza de una forma muy, muy relevante, ¿no? Los profesionales, yo creo que tenemos aquí un papel clave. Soy partidaria de que haya profesionales en todos los ámbitos de la sociedad y GBU precisamente ha potenciado especialmente esto, ¿no? Yo soy deudora de GBU y es una de esas máximas que uno vuelve una y otra vez sobre ello porque efectivamente es el enfoque estratégico, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir los profesionales en un tiempo como este? ¿Cómo podemos nosotros como profesionales autoafirmarnos en una identidad cristiana dentro de nuestras profesiones para trasladar un mensaje distinto? Una de las cosas que me he dado cuenta en el último tiempo es que como evangélica que trabajo en psicología, pues ahora mismo la mayor parte de mis pacientes son creyentes, claro, casi no me relaciono con gente no creyente. Bueno, ¿cómo puedo hacer, por ejemplo, en mi web que sea más evidente que soy cristiana? ¿Cómo puedo trasladar en pequeñas aportaciones, vídeos, sugerencias, tweets, lo que quiera que toque, un mensaje que de alguna manera aporte esperanza sin negar la realidad de la fe por el hecho de ser psicóloga? ¿Puedo hablar el lenguaje contemporáneo de lo que implica la psicología sin contaminarme de enfoques hiperhumanistas que saquen a Dios de la ecuación, por ejemplo? ¿No? Pues son preguntas que yo me hacía en este último tiempo. Así que sin ser ejemplo de nada, os comparto mis luchas y mis inquietudes en este tiempo también. Mantenernos, quinto movimiento fundamental. Esto no está de moda. Si algo está pasando en la época posmoderna en la que vivimos, es que aquí podemos ir con los tiempos, todo es fluido, ¿vale? Entonces las cuestiones sólidas forman parte no solo del siglo pasado, sino de tiempos mucho más antiguos. Se desprestigia, se ningunea, se entontece, se le llama prácticamente idiota a cualquiera que pretenda mantenerse íntegramente en posturas que, como digo, pues también están muy, muy poco de moda, ¿no? Y desde luego, si quieres que te llamen tonto, solo tienes que decir que eres cristiano y que crees en Jesús a día de hoy y lo tienes muy fácil, ¿no? No es fácil mantenerse en integridad, pero fijaros, precisamente porque no está de moda, cuando nosotros nos mantenemos en lo que creemos, en la convicción de ese Dios que nos ama de manera justa y que es justo de manera amorosa, eso impacta. Eso traslada un mensaje que la gente no espera, es un golpe de efecto. De hecho, es el principal golpe de efecto posiblemente, porque lo fácil en momentos como los que estamos viviendo, de pandemia, de crisis, de sufrimiento, da igual el tipo de curva que se nos venga en la vida, es cambiar de opinión cuando el viento sopla de otro lado, ¿no? Y cuando lo que nos encontramos es la posibilidad de, valga la redundancia, una integridad integral, es decir, que no solamente de boquilla en nuestro discurso como evangélicos que no sabemos todas las respuestas, sino en nuestra conducta, en nuestra manera de ejercer nuestras profesiones, en la expresión de nuestras emociones, en nuestro lenguaje que se entiende de manera relevante pero que no nos asimila, haciéndonos olvidar de dónde somos ciudadanos. Cuando todo eso lo conseguimos en la gracia del Señor, en la obra del Espíritu, sostener, mantener, eso genera un impacto en quien recibe ese mensaje que no es comparable a nada más. De hecho, fijaros que el argumento esencial que tenía Satanás en esa conversación con Dios entre bambalinas cuando estábamos viendo lo que está sucediendo con Job, antes de empezar Job con sus sufrimientos, ese diálogo de Satanás, el argumento de fondo es ¿cómo no le va a apetecer a Job adorarte, alabarte, tenerte en estima, Dios, si le das todo? Ahora, ¿qué pasaría con él si resultara que perdiera lo que tiene? Y Job pierde lo que tiene y aún así alaba a Dios, y en esa segunda
en ese segundo envite, en esa segunda parte de la conversación, de no, ya, pero no has tocado su cuerpo, ¿qué pasaría? Y Job entra ahí en ese diálogo y no nos vamos a detener en eso, lo conocemos y podemos invitarnos a seguirlo profundizando en estos días si queréis, pero lo increíble de todo esto es que ese era el argumento de Satanás y ese, por cierto, era la expectativa de la mujer de Job, el que Job cuando estaba sufriendo dejara de creer, dejara de seguir, dejara de confiar en el Dios al que servía, ¿no? ¿Os acordáis de esa frase brutal? Es de las frases que más me impactan en el texto bíblico, cuando le dice, ¿todavía mantienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. O sea, hay pocas cosas que se puedan decir con ese nivel de potencia. Ella también desde su dolor, evidentemente, no se nos olvide que no solo Job había perdido 10 hijos, los había perdido ella también, ¿no? Y asumo que, añadido a todo eso, pues bueno, toda la vivencia de ella. Lo difícil es ese movimiento de mantenernos y de hacerlo de una manera completa. Desde luego es una obra absolutamente sobrenatural. Y cuando hablamos de Job y vemos ese diálogo que tiene con Dios, perdón, en todo momento, porque era con él, con quien él necesitaba tener ese diálogo. Cuando vemos a un Juan el Bautista, por ejemplo, teniendo ciertas dudas y preguntándose, bueno, ¿eras tú el que esperábamos o esperaremos a otro? Aquí el problema no está en las preguntas que nos hacemos, en las dudas que podemos tener en algunos momentos. La clave está en con quién estás dialogando esas dudas. Las estás dialogando con Dios para poder tener esa solvencia, digamos, esa autoafirmación de la que estábamos hablando para poderte mantener en definitiva en medio de este tiempo difícil. Vamos a avanzar un poco más y voy a ir yendo un poquito más rápida. Vivir el gozo es otro de esos movimientos y vivirlo de una manera además que sea palpable y visible para aquellos que tenemos alrededor. Es fácil decir, tengo un gozo que el mundo no da, que el mundo no me puede quitar. Cantarlo puede ser relativamente fácil, decirlo pues también, porque ya sabemos que hablar es gratis. Como digo, los triunfalismos muchas veces pues los escuchamos con facilidad y luego ¿por dónde hacen aguas? Pues hacen aguas generalmente cuando nos toca ponerlo en práctica, ¿no? Y esto es algo que se ve. El gozo no es un concepto, el gozo tiene que ver con una vivencia profunda, ¿no? Vivir contraculturalmente, desde luego, impacta. ¿Y de qué maneras podemos vivir contraculturalmente en este momento, en este tiempo difícil, que ya hemos dicho no es triunfalismo, y que pueden ser palpables para aquellos a quienes estamos intentando transmitir esperanza? Yo quiero proponeros algunas formas, pero desde luego no son las únicas y os animaría a poder buscar otras, ¿no? Por ejemplo, pensaba en estos tiempos difíciles y pensaba, bueno, ser generoso, por ejemplo, es una manera de vivir el gozo. Poder dar generosamente y con alegría en un tiempo en el que quizá nosotros también lo estamos pasando mal económicamente, en el que podemos estar viendo tambalearse algunas cosas, ¿no? Algunos pilares aparentes de nuestra vida, en el que hay una incertidumbre y en una incertidumbre quizá lo que uno pensaría es, bueno, me toca ahorrar, me toca atesorar. Bueno, ¿por qué no vivir desde esa generosidad? Y no solamente generosidad económica, generosidad en tiempo, en recursos, en estar disponibles, por ejemplo. Una forma de vivir el gozo que yo creo que impacta tremendamente es abandonar la cultura de la queja e instalarlos en una cultura de agradecimiento. Tema profundamente bíblico, por cierto. Agradecidos en todo y por todo. Y siendo capaces de entrever ese sentido de propósito del que hablaremos también y que al final impacta porque estamos viendo desde los ojos de Dios. Cuando podemos decir, por ejemplo, y no solo decir, sino además acompañarlo con una sonrisa y que pueda palparse desde fuera esa paz sobrenatural que sobrepasa todo entendimiento, ¿no? Al poder decir, ¿sabes qué? Me ha pasado todo esto, estamos viviendo esto, pero el Señor es bueno. El Señor es bueno. Y puedo acostarme y despertarme porque el Señor me sostiene. Y sé que no veo ahora mismo lo que me gustaría ver, sigo trayéndolo delante del Señor, pero puedo decir con alegría, el Señor me ama. Y me pueden ir las cosas humanamente muy mal, pero cuando pienso en Jesús, y lo recuerdo no solo en esa cruz, entregándose por mí, sino además resucitando al tercer día, entonces veo un amor justo, una justicia amorosa, pero veo una esperanza que nadie más me puede ofrecer y que, por cierto, nadie me puede quitar. Cuando yo puedo expresar eso
no como algo que se dice de carrerilla, sino como algo que las personas que tenemos alrededor pueden ver que vivimos en lo cotidiano, entonces las cosas cambian. Entonces esa persona que tienes delante es impactada de una manera sobrenatural también, porque el Señor usa todo eso, esos movimientos contraculturales que damos por fe, no los damos por vista ni porque nos apetecen, es el Señor haciendo su obra en nosotros y visibilizando ese gozo hacia afuera, entonces esas personas pueden recibir esa esperanza de una forma distinta que impacta. Buscar propósito. Sabemos que hay propósito, pero creo que es responsabilidad nuestra también el buscarlo. Nuestros imprevistos son un espacio para la acción de Dios. Son el lugar donde podemos declarar abiertamente, ¿sabes qué? Es que no son mis fuerzas. La única explicación que haya que este asunto se haya resuelto de tal o cual manera a que yo pueda dar gracias en este momento, a que pueda ser generoso, es que el Señor está obrando. Que hay alguien por encima de mí, hay un Dios que controla el universo, que controla el coronavirus, que permite que estemos pasando por esta situación, pero que sin embargo no ha dejado de amarnos. Ese imprevisto es el lugar donde nosotros nos tenemos, porque no nos queda otro remedio, porque si no somos hiperautosuficientes o nos lo creemos, nos tenemos que abandonar al Señor para que el Señor haga las cosas. Y cuántas veces se nos dice, confórmate conmigo, bástate mi gracia, ¿no? Y podemos pedir, y creo que es legítimo, el que el Señor nos quite de aquellas situaciones que nos asedian, de ese caos interno, de la desesperanza que nos trae ver el caos externo también. Pero ¿y si resulta que precisamente todo este caos fuera especialmente lo que el Señor quiere y puede utilizar para que la esperanza que tenemos en Cristo sea más palpable que nunca e impacte de una manera diferente? Nosotros no valoraríamos la aportación que hace una vida como la de Job o la de Pablo si no fuera por la circunstancia que estaban viviendo. Dios utilizando esas circunstancias para que muchos siglos después nosotros seamos alcanzados por esa esperanza que les revolucionó la vida a ellos. Así que esa intención, esa búsqueda, esa acción concreta y específica de alinear voluntariamente nuestro propósito con el suyo. Aquello de decir, porque sé que lo hay, quiero buscarlo, ayúdame a verlo, puedo preguntarme, Señor, ¿para qué vas a querer usar esto? Quizá el Señor nos lo explica o no, pero puedo decidir en cada minuto a minuto, que es como se pelea esto en este momento, que cada cosa que haga pueda ir para la gloria de Dios, pueda hablar de su carácter, pueda ser peleado en unas fuerzas que no son las nuestras, sino que hablen de quien nos las otorga, de quien le da alas a nuestro cuerpo para que pueda sobrevolar las circunstancias, alinear entonces de manera intencional nuestro propósito con el suyo y buscar, que como pasaba con Pablo, ¿no? Con aquel aguijón en la carne, que él decía, esto es un mensajero de Satanás que me abofetea, pero por otra parte él sabía que había alguien que estaba utilizando ese aguijón en la carne para que él no se ensoberbeciera por aquella experiencia sobrenatural que había tenido de la cual no le era permitido hablar. Pablo escogiendo entonces a qué propósito podía servir ese aguijón en la carne. Así que si escogemos su gloria, creo que eso impacta también de una manera radical. Último movimiento y termino. Yo creo que también tenemos que escoger si vamos a vivir en modo supervivencia o vamos a vivir en modo vida abundante. Por supuesto, deseamos la supervivencia en un sentido práctico, ¿no? Pues claro que quisiéramos evitar estar enfermos, queremos preservar nuestra vida, el Señor ha puesto en nosotros un deseo de autopreservación, estamos diseñados y creados para la vida, la muerte sigue siendo una tragedia, perdonadme, ni ley de vida, ni cosa natural, no, la muerte sigue siendo del todo antinatural y cuando vemos a Jesús frente a la tumba de Lázaro, aun sabiendo que Lázaro iba a resucitar, llorando y a los demás diciendo, mirad cómo le amaba, entonces podemos entender algo más en ese encuentro personal, cercano, observando las propias reacciones emocionales del Señor Jesús, que efectivamente vivimos en un tiempo duro, difícil, en el que la muerte sigue simplemente estando ahí y aunque su aguijón está desactivado en un sentido eterno, todavía seguimos viviendo ese dolor, ¿no? Ahora, vale al asunto de intentar autopreservar, pero que el propósito de la gloria del Señor y de esa esperanza que va más allá de la propia vida
sea muy palpable también en lo que podemos expresar en este tiempo. Nos hemos planteado, por ejemplo, cómo vamos a vivir el que estemos enfermos. Podemos enfermar en cualquier momento, algunos lo habéis vivido ya y habéis podido, y os lo agradecemos además los que os hemos escuchado, porque nos alienta y nos trae esperanza. Habéis expresado de qué manera habéis vivido vuestra fe en medio de todo eso. Y eso llega a nosotros de una forma que nos impacta a los creyentes, pero que creo que impacta también hacia afuera, porque podemos ver que incluso pudierais haber estado dispuestos a perder vuestra vida, pero no queréis perderos la posibilidad, la oportunidad que el Señor os daba para expresar, hay esperanza incluso aunque muera. Sé que por muerte o por vida seré liberado. Y encontramos testimonios de este tipo, ¿no?, en múltiples páginas web ahora mismo que dejan ese legado, ya digo, tecnológico, en un lenguaje que se entiende en este momento para poder arrojar esperanza. Si fruto significa abundancia, ¿qué tipo de abundancia es la que estamos pidiendo? Por ejemplo, en nuestras oraciones, ahí podemos ver un movimiento muy concreto, ¿no? ¿Cuántas veces es fácil perderse y estar, por ejemplo, pidiendo solo y constantemente por nuestra supervivencia, por nuestra autopreservación? Y quizá perder de vista que en medio de todo esto lo que corra de una manera radical, que impacte, sea el mensaje del Evangelio y una esperanza que hable directa al corazón de las personas que la necesitan. Así que voy a cerrar con esto. Me preguntaba, me autoexaminaba estos días y quiero seguir haciéndolo, para buscar más y más y más estrategias que nos permitan no plantearnos la vida como aquellos que no tienen esperanza, sino muy por el contrario. Y voy a aprovechar un texto bíblico que Marcos utilizaba en la exposición que él tuvo en el último ONG, poder mostrar, a ver si consigo que lo podáis ver, poder mostrar de esa esperanza de la cual somos deudores, ¿no? Marcos hablaba de tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder de Dios sea de él, el poder sea de Dios, no de nosotros. Él hablaba de ese famoso estamos atribulados en todo, no angustiados, en apuros, no desesperados, perseguidos, no desamparados, derribados, no destruidos. Y me quiero ir al versículo 10, llevando en el cuerpo siempre y por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Ese es nuestro objetivo. Eso es precisamente lo único que ni la autoayuda, ni la psicología, ni los mensajes de redes sociales, ni alguien que no haya conocido en primera persona el mensaje del Evangelio puede dar. Nosotros tenemos una oportunidad única, que es la de formar parte del equipo de Dios. Ha tenido a bien contar con nosotros para su misión, para impactar con una esperanza que es diferente a cualquier otra esperanza, y podemos hacerlo nosotros en nuestra generación ante una situación que nuestros padres no vivieron en esos años, hace X, o que nuestros abuelos no, vivieron otras, y cada generación tiene sus retos. Pero ahora quizá el nuestro está en ser capaces de ajustarnos a la época que estamos viviendo, y ojalá estos 8 movimientos, que no son los únicos, como digo, pero que pueden servirnos un poco de orientación, nos ayuden a ser muy prácticos también. Que el Señor os bendiga, os cuide, todos queremos estar sanos, ojalá sea así, y si no, que el Señor nos ayude a impactar en medio de todo eso también y poder trasladar verdadera esperanza. Muchas gracias, Lidia, gracias por la claridad y sobre todo por invitarnos ahora a reflexionar con todo lo que nos has comentado. Estaba mirando si habían preguntas, y más que preguntas habían felicitaciones, ¿no? Felicitaciones por la claridad, por la exposición que nos has hecho llegar ahora esta tarde. Pero yo invito, si hay alguna pregunta, algo que algunos de vosotros queráis hacer, por supuesto tenéis ahora la oportunidad de poder lanzarla y así entre todos enriquecernos también de la pregunta y de la respuesta. No sé si hay alguna pregunta, alguna intervención, con alguna duda que quisiera plantear. A mí me encantan las aportaciones, además de las preguntas, o sea que tampoco... Yo mientras tengo una, porque realmente has empezado fuerte, has empezado con una frase para mí, yo diría, lapidaria, en la que comentabas que el mundo necesita esperanza y ni siquiera lo sabe, y nosotros estamos perdiendo el norte, ¿no? Y hemos empezado ya a ese nivel
Y nos has hablado de diferentes movimientos, como la de observar, la de entender los tiempos, la de predecir, la de reafirmar. Claro, todo esto implica mucha autorreflexión. Mi Mm. pregunta sería, ¿qué palancas de cambio o qué tipo de palancas podríamos mover para incentivar todas estas actividades, de dar ese tiempo de observación, ese tiempo de entender los tiempos? O sea, ¿cómo lo hacemos? Ujú, Claro ujú. que hay un ejercicio importante para Sí, empezar a sí, sí, trabajarlo, sí, ¿no? sin duda. Am, Pensaba en estos movimientos de una manera práctica, escribiendo un libro que tú has mencionado antes, que es el de las circunstancias, que las circunstancias no nos pillen desprevenidos. Eh, Prácticamente los 8 movimientos que he mencionado coinciden con los capítulos, porque me decidí a escribir ese material gratuito que circula por ahí, eh, desde el balcón de mi casa en un momento en el que empezaba la desescalada. Tú veías a la gente pasar, ya empezaba a poder darme una vuelta con mi hija por la mañana, porque ya dejaban salir a los mayores de 14 años, entonces planazo, ¿no? Pues a las 8 de la mañana te infundas y te pones a dar una vuelta, ¿no? Y, y claro, observabas cosas, ¿no? Y quizás de formación profesional también, ves muchas cosas en la consulta y escuchas más que observas también. Y hay una, a ver, para mí hay una relación muy estrecha, ¿no? Entre lo que nos muestran nuestros sentidos y lo que nos aporta el tener la mente de Cristo. O sea, para mí esa combinación no la podemos perder de vista. Da igual si estamos encerrados o no encerrados. El caos uno lo puede observar viendo las series de televisión, los contenidos de la publicidad, lo que se escucha en los telediarios, los diálogos que hay en, bueno, diálogos por llamar de alguna manera, en los parlamentos y otras cosas, ¿no? Entonces, para mí ha sido un reto también a nivel personal y lo único que puedo decir en este momento es que creo que merece la pena. Ese libro, por ejemplo, ¿cuál era mi obsesión cuando empecé a escribirlo? Es cómo puedo contarle a alguien no creyente lo que creo que necesita saber acerca del Evangelio, empezando desde algo que entienda, por eso empiezo hablando de caos, explicándole que necesito cambiar la perspectiva porque solo con lo que ven mis ojos no vale, necesito otros ojos. Hay un señor que se llama Pablo, que le llaman loco por todos lados y efectivamente lo parece, pero no es que estaba loco, es que estaba cautivado por alguien que le había rescatado y a partir de ahí hasta vida abundante, ¿no? No es el único método, no es el único modelo, a mí me ayuda para tener una plataforma desde la cual yo pueda sentirme cómoda para de una manera natural, en un medio como este ahora, o en una conversación de calle, o con mi jefa, o con quien sea, dialogar sobre estas cosas. Pero voy a ir más allá. Hay un libro que a mí me ha revolucionado la cabeza en las últimas semanas que se llama Imagina Iglesia, Publicaciones Andamio. Maravilloso, no lo tengo aquí ahora a mano, lo tendría que buscar, pero Imagina Iglesia. ¿Y de qué habla esto? ¿De qué habla este libro? ¿Cómo plantea esa idea de hacer discípulos siendo discípulos, ¿no? Y es, vale, vamos a juntarnos como comunidad que somos, como podamos, y vamos a empezar a preguntarnos unos a otros, oye, ¿tú qué observas en el contexto en el que estás? ¿Con qué gente hablas tú? Ah, yo pues solo hablo con mi vecina del quinto. Cuando nos vemos en la frutería, pues nos saludamos, nos preguntamos por la familia. Ah, vale. O sea que la familia es importante para esta señora. Sí, vale. ¿Y de qué más cosas habláis? Y poder entender desde la plataforma que tenemos, que somos nosotros en este momento, oye, ¿y tú qué necesitarías para poderle presentar el Evangelio, esa esperanza que impacta a esa señora con la que te encuentras en la frutería? Y cuando dialogas con las personas, detrás de las personas encuentras historias. Y en las historias encuentras necesidades. Y al encontrar necesidades, entonces puedes dar respuestas de Jesús a esas necesidades. Entonces, claro que requiere un ejercicio de reflexión, sin duda. Pero es que ese es uno de los males de nuestro tiempo, que no nos paramos a reflexionar lo suficiente, creo. Es un ejercicio, entre comillas, molesto, ocupa tiempo. Yo es una cosa con la que me peleo mucho. De hecho, cuando entras en mi página web, lo digo claramente, hacerse preguntas y buscar respuestas. Y las pocas o muchas aportaciones que intento hacer en mis redes sociales son en términos de, oye, reflexionamos juntos, que nos va a venir muy bien. Y claro, para yo poder reflexionar con alguien tengo que haber reflexionado primero. Y tengo que ver lo que yo quiero expresar en ese momento. No puede ser del cuño de Lidia. Lidia tendrá que ser un transmisor en ese momento desde la plataforma que el Señor le dé para poder contar lo que el Señor quiere contarle al mundo. Y a ver, yo no doy palabra de Dios, entiéndeme. Mi palabra no es la palabra de Dios, pero procuro emplear los recursos que, sabiendo que son palabra de Dios, nos permiten hablar en un contexto relevante. Y esa es mi pelea conmigo misma en este momento. Es verdad que es muy costoso, es verdad que a veces te quita el sueño, es verdad que te la juegas. Yo me juego la inhabilitación profesional muchas veces, seguramente.
pero estoy convencida de que eso hace algo diferencial. Habla de manera distinta. Y me llama la atención que a veces las respuestas más, o sea, recibo respuestas de todo tipo, ¿no? Pero a veces recibes respuestas muy positivas de gente de quien no te lo esperas y es gente no creyente. Eso significa que de alguna manera sí estás llegando, porque el Señor lo permite, con algo de lo que estás contando. Así que estamos teniendo que reinventarnos todos, seguro. Y a nivel profesional, de verdad, es un reto, pero merece la pena, merece la pena. No sé si ayuda a la respuesta. Me he extendido, perdonadme. Estaba mirando alguna intervención de Ruth Pastor. No sé si querías compartirlo, Ruth. Con el micro, por favor, si puedes encender el micro. Bueno, yo estaba preguntando sobre, bueno, ante tanta desesperanza, tanta incertidumbre como estamos viviendo, nosotros también la estamos viviendo igualmente y muchas veces sufrimos, nos cuesta disfrutar la vida abundante que el Evangelio las promesas del Señor, nos cuesta disfrutarlo y por eso no sabemos transmitirlo. Y me preguntaba, ¿no? A veces es difícil estar alegre. ¿Cómo voy a transmitir esperanza si yo misma no estoy alegre, ¿no? O sea, un poco enlaza con eso que estabas diciendo del gozo, ¿no? Lo difícil que es sentir gozo cuando estás en estos momentos duros. A mí me cuesta, desde luego. O sea, estoy contigo, vamos, me alineo totalmente y lo suscribo. Fíjate que voy a plantearlo de la siguiente manera. Yo creo que a veces no es tanto, porque claro, a veces cuando pensamos en alegría, gozo, a veces esperamos una especie de Bob Esponja medio histriónico que haga ese tipo de declaraciones triunfalistas, y eso yo creo que no solamente tiene muy poco valor, es que creo que es profundamente deshonesto. Y yo es que creo que además el Señor no bendice la mentira. Entonces, creo que en este tiempo a veces ese gozo lo expresamos entre lágrimas, ¿eh? Y parece muy paradójico lo que estoy diciendo y puede parecer incluso, pues eso, como una incoherencia, ¿no? Pero, a ver, una de las cosas que a mí más me ha impactado en este tiempo de pandemia, cuando he tenido que tratar con personas que han perdido a familiares o que ellos mismos están enfermos, que lo están pasando fatal, que han perdido sus trabajos y tienen una esperanza sólida en el Señor, sabes que entre lágrimas te pueden estar diciendo, pero ¿sabes qué? El Señor está por mí. El Señor me sostiene. Yo no he atravesado ninguno de estos momentos por pandemia. Tengo otros hitos en mi historia personal que sí que me han hecho... Estas navidades han sido complicadas también para nosotros en casa por otras razones. Y lo único que te sostiene en esos momentos es que lo puedes pelear de rodillas. Y solo es el Señor el que te sostiene. Y poder expresar eso y decir, mira, ¿sabes qué? Humanamente me estoy tirando de los pelos. Pero sé que el Señor me ama tanto y que ama tanto más que yo a los que quiero. El Señor no nos abandona. Y eso es gozo, aunque no lo estoy expresando de la manera, ya digo, radiante que nos encantaría, ¿no? Pablo cuando escribe Filipenses y habla de, bueno, con estas cosas que me contáis, animáis mi espíritu, ¿no? O sea, me ayudáis a poder tener, a que mi ánimo no decaiga. Bueno, es que claro, efectivamente, y sin embargo habla de ese gozo sobrenatural y dice, regocijaos, una vez más os digo, regocijaos. Y Juan escribe el Apocalipsis diciendo, la cosa no termina aquí. Estáis siendo dilapidados, perseguidos, asesinados, pero este no es el final. Y poder decir este no es el final puede despertar en nosotros, en la peor de las tragedias, una reacción que no es una sonrisa de la persona que está desequilibrada y desconectada con la realidad. No, no, porque estamos doblemente conectados con la realidad, la presente y la porvenir, entonces es que podemos expresar eso. Eso impacta. Eso impacta y eso salta a los plomos de cualquiera que quiera ver eso y leerlo sin prejuicios. Sin prejuicios. Los que tengan prejuicios nos llamarán locos. Los que estén dispuestos a leer entre líneas y permitir que el Señor pueda hacer que se abran sus ojos, verán cosas que nunca han visto. Y nosotros tendremos el privilegio de ser los transmisores de eso.
Así que sí, lo estamos pasando mal. Vamos, estoy de acuerdísimo contigo. Tenemos dos preguntas más. Se está animando el tema. Una pregunta por parte de Abilia dice, observando lo que has dicho, en que ahora te encuentras con más cristianos en el despacho de psicología, ¿qué nos está pasando para buscar un psicólogo? ¿El consejo pastoral de su iglesia ha perdido la perspectiva de esta necesidad? Se están cruzando líneas peligrosas y a veces, bueno, yo desde lo que más trabajo es desde la colaboración con pastores. Creo que es siempre el modelo a perseguir. Los pastores a veces se están encontrando con situaciones en las que lo que están observando es pues la expresión más evidente de que nuestro cerebro, nuestra mente, nuestras emociones también han sufrido la caída. Y el Señor nos dice que no temamos y que vayamos para adelante, pero en eso, en ese ir para adelante, pues a veces se necesita ayuda y se puede estar necesitando una ayuda profesional. Nos estamos encontrando cuadros depresivos muy severos, nos estamos encontrando a veces deseos de muerte incluso. Por cierto, tampoco debería escandalizarnos. Cuando yo leo a un Jesús diciendo mi alma está entristecida, abatida hasta la muerte y pidiendo que pase de él aquella copa y sudando sangre, se parece bastante a una reacción muy fisiológica. No voy a hacer ningún diagnóstico porque, vamos, el DSM y el CIE-10 o el que haya ahora de la Organización Mundial de la Salud no tenían nada que decir en cuanto a eso, pero vemos muchos personajes bíblicos, ¿no? Y no vamos a entrar ahora en una apología de si depresión sí, depresión no y tal y cual, pero creo que el Señor nos ha permitido no solamente examinar y analizar el mundo natural, sino dentro de ese mundo natural estamos las personas, nos ha permitido poder analizarlo, examinarlo, hacernos preguntas, intentar buscar respuestas. Creo que la palabra nos muestra los principios de vida, desde luego, pero el desarrollo a veces de esos principios de vida no nos los cuenta. Pongo un ejemplo muy estúpido, pero a ver, la Biblia no nos explica cómo funciona una quimioterapia o cómo funciona el páncreas. ¿Qué pasa? Que no tenemos necesidad de saber cómo funciona el páncreas, porque si tú y yo mañana, el Señor no lo quiera, se nos diagnostica un cáncer de páncreas, vamos a ir perdiendo las narices por llegar a un médico y decirle, oye, ¿y qué hay que hacer? Y será cirugía, y será quimio, o será radioterapia o lo que toque. ¿Por qué con la medicina sí? Y con una forma de entender la mente que sea coherente con la palabra no. Y por supuesto, dentro de la psicología, como dentro de otras muchas ciencias, se puede hacer buen y mal uso de los descubrimientos científicos y otra serie de cosas. Por supuesto, como también se hace mal uso de la palabra, por cierto, y no por eso la desestimamos. Entonces, la coherencia nos llama a decir, bueno, y ya digo, lo digo con todo el respeto y asumo que no todo el mundo tiene por qué estar de acuerdo conmigo, pero creo que hay cierta sabiduría en que cuando un pastor se encuentra, por ejemplo, con un trastorno que dice, madre mía, si es que la persona está desconectada de la realidad, es que no me escucha, no sabe lo que le estoy explicando, no es capaz de hilar este 2 y 2 que le estoy explicando, no le salen 4, le salen 25, ¿qué hacemos? Oye, pues sí, si preguntamos a alguien que sepa un poquito más, porque por cierto, esto de la salud mental y de los problemas de salud mental, no nos lo hemos inventado los psicólogos ni los psiquiatras. Es que mira tú por dónde, resulta que tienes una persona con alucinaciones, le das un antipsicótico y se le quitan. Igual algo de biológico hay también, claro. Entonces, creo de verdad que es honesto reconocer que pues, efectivamente tenemos todos los principios de vida en la palabra del Señor, atendámoslos, por supuestísimo, pero me acuerdo de ese Salmo 118 que dice, el Señor está conmigo entre los que me ayudan. Y a veces los que me ayudan pueden ser profesionales. No cualquier profesional, por supuesto, alguien que esté anclado en los principios de la palabra de Dios, pero que sepa algo de comportamiento y que nos pueda ayudar también a tomar buenas decisiones. Por ahí lo enfocaría. Muy bien. Hay otra pregunta por parte de... Un segundo, que se me ha movido la otra pregunta que ha entrado ahora. Por parte de Patricia, que plantea la siguiente. ¿Qué recomendación tienes para acompañar a hermanos que están deslumbrados con las teorías de conspiración y escépticos? El Señor nos guarde, ¿eh? Madre mía. Yo es que no entro a ciertos debates, de verdad. Respeto todas las posturas. Unas, desde luego, me producen más dolor que otras.
Hay ciertos debates que es que me parecen súper improductivos. Nos tenemos que amar unos a otros, nos tendremos que escuchar unos a otros, quizá tenemos que orar juntos pidiendo que el Señor nos dé sabiduría. Todos nos vamos a llevar sorpresas, ninguno tenemos una visión total de la realidad. De nuevo, creo que estamos en una época en la que se está quitando voz a los hechos, se está quitando voz a la ciencia, se está quitando voz a la palabra, se está quitando voz a lo sólido. Y nos estamos dejando llevar pues, por impresiones, por fake news, por redes sociales, por lo que dijo aquel, me contó el otro. Una de las cosas que he agradecido mucho en este tiempo de fiestas, de Navidades, es que bueno, nos invitaron a una conferencia en Zoom dada por un médico que nos explicaba, pues, oye, qué pasa con esto de las vacunas, ¿no? Y nos lo explicó súper bien y, oye, pues se agradece mucho una visión científica sólida. Y fíjate qué tontería, pues alguien le preguntaba, que no es nada tonto, claro, digo qué tontería irónicamente, oye, y por ejemplo, ¿y cómo se explica esto de que las farmacéuticas ahora se eximan de responsabilidad? Claro, viviendo casi algo conspiranoico detrás, ¿no? Mira, por ejemplo, algo tan tonto como que es una vacuna que tiene que estar a menos 70 grados, en el momento que te la entrego, yo no sé si la vas a conservar a menos 70 grados, yo no me puedo hacer responsable de eso. Pero claro, estamos viendo también fantasmas donde no los hay. Yo solo sé que no sé nada, quiero decir. Ahora mismo podemos estar ante una determinada realidad y lo único que podemos reconocernos si somos honestos es que vemos lo que nuestros sentidos nos muestran, escuchamos determinadas cosas, no tenemos la capacidad de tener 100% claro cuál es la verdad de ciertas cosas, sobre todo si no escogemos bien las fuentes, pero bueno, el Señor será el que nos pueda dar la capacidad para discernir, con lo cual yo no entraría a discusiones de ninguna clase, os lo digo de verdad. Y no es que me escaqué, es que lo veo improductivo del todo. Y yo creo que nos quita muchas energías, ¿eh? Esa no es nuestra misión. La misión es otra. Hay otra pregunta que dice, ¿cómo reavivas la esperanza cuando ninguno de tus sueños más profundos de tu vida se cumplen y son sueños sanos y legítimos? Y encima te toca vivir mucho sufrimiento y por todo esto sientes que la esperanza se te acaba. Es que eso también es sobrenatural. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando se nos truncó el proyecto familiar, sabéis que, bueno, la mayoría lo sabéis, soy casada en segundas nupcias, es un palo gordo y sabes que hay cosas que van a ser sin retorno y sabes que va a haber mucho sufrimiento asociado y creo en la capacidad del Señor también para traer sueños nuevos y proyectos nuevos y situaciones nuevas. Creo que eso no llega de una manera sólida, profunda y contundente, con impacto, si no son proyectos que el Señor respalda. Como decía la persona que hacía la pregunta, es que no son legítimos los sueños que teníamos. Muchos lo son. Lo que pasa es que el Señor tiene otros planes. Y los tiene a lo mejor en el caso de esa otra persona, los tenían los míos. Y sí que es verdad que es doloroso y pasamos un duelo, y pasamos duelos muy gordos. Y ahora mismo yo creo que una de las cosas grandes y graves que está trayendo la pandemia es que se nos están acumulando los duelos. Hemos perdido normalidad, hemos perdido libertades, hemos perdido expectativas, hemos perdido salud, por supuesto, familiares, seres queridos, yo qué sé, empleos, estabilidad económica, hemos perdido muchas cosas y todo eso hay que digerirlo. Y doler, que es de lo que viene la palabra duelo, es una parte, pero elaborarlo es otra. Y cuando hablábamos antes de buscar propósito, eso no solamente impacta hacia afuera, es que impacta nuestra propia esperanza. Y si resulta que lo que quiere hacer el Señor, que no es exactamente lo que yo quería hacer, requiere de un panorama como el que me está tocando vivir. Y si resulta que el aguijón en la carne era necesario. Y si resulta que aquella copa efectivamente no podía pasar de largo de Jesús, porque entonces nosotros no estaríamos hablando de esperanza. Si nos queremos alinear o recuperar, mejor dicho, esa esperanza, o nos volvemos a nuestro paradigma de referencia, que es Jesús, y que fue necesario su sufrimiento para poder tener vida, o nos perdemos. No hay esperanza en otro sitio. Esas son las noticias del Evangelio. Solo en el nombre de Jesús, no hay otro lugar. Y podemos tener sueños legítimos. Y están ahí, y si el Señor los tiene a bien, nos los da.
pero en otras ocasiones nos dice, confórmate conmigo, que no es poco. Bástate mi gracia parafraseado. Muy bien. No sé si alguien más quiere hacer alguna otra pregunta. No hay ninguna pregunta más. Pues, por mi parte, Lidia, y creo que es el sentir de todos, por lo que he podido leer también en los mensajes, la verdad que ha sido muy interesante poder darnos la aportación de poder reflexionar y de recapacitar ante un contexto que es tan fuerte, tan cambiante, y que no podemos estar estáticos y que debemos de hacer nuestros deberes. Gracias por señalar los deberes los movimientos que tenemos que ir haciendo para poder realmente ser referentes, ser de impacto y poder transmitir algo tan valioso que tenemos y que a veces no sabemos cómo, ¿no? Es el Evangelio. Gracias por lo que ha sido la presentación. A mí se me ha hecho muy rápida y la verdad que nos has abierto puertas y que ahora tenemos puertas que tendríamos que seguir trabajando cada una de ellas, ¿no? Son pequeños llaves que nos has dado y ahora hay que ir profundizando porque realmente es algo que se ha hecho ya necesario en nuestro contexto y en nuestra iglesia. Por mi parte, nada más. A nivel general, agradeceros porque hemos podido disfrutar de estar todos juntos aquí, saludarnos, compartir pues lo que Lidia nos ha transmitido. Recordar también que tenemos un próximo encuentro para el día 26 de febrero. En esta ocasión lo va a llevar a cabo Jaime Memory. Él es director del Máster sobre Evangelización en Europea Red Life College y el tema que va a tratar es el Evangelio de la Esperanza, el poder de las buenas nuevas en tiempos de COVID. El poder de la esperanza, el poder de las buenas nuevas en tiempos de COVID. Así que, por supuesto que estáis todos invitados y por supuesto que os esperamos para la próxima ocasión. Y nada más, antes que se ha hablado también, ¿no?, de algo tan importante como el gozo, y dentro del gozo estaba la generosidad. Hay una parte importante que también, toda la sensibilidad que pueda, animaros también de que en otras circunstancias tenemos siempre las sesiones presenciales y siempre intentamos ahí pues que podamos ajustar pues bueno, pues todo lo que implica una organización, ¿no? En este caso podemos disfrutar de este evento, podemos disfrutar de los eventos anteriores y por supuesto que estamos pues con la predisposición y con vuestra generosidad de que podáis aportar donativos. Ahora luego indicaré a través del mensaje hacia dónde, para precisamente facilitar de que podamos seguir en activo en estas actividades y podamos sufragar los costes que podamos tener. Ya sin más, gracias por todo. Bona nit a tothom, buenas noches y hasta un próximo evento.